Tierras que una vez fueron fértiles. Tierras destruidas, desgarradas. Tierras perdidas, abandonadas. Tierras que nunca más producirán alimentos. Este es el drama de la erosión. Originalmente, el suelo, las aguas y la vegetación se encuentran en un estado de equilibrio. Pero este equilibrio ecológico natural se rompe cuando el hombre interviene en el ambiente en forma indiscriminada. Por ejemplo, cuando perturba la vegetación natural que protege el suelo. Cuando destruye el bosque. Cuando quema para limpiar el terreno. Cuando labra pendientes muy inclinadas. Cuando expone el suelo a la acción directa de las lluvias y del viento. Este sistema de desbosque y limpia de un trozo de terreno para siembra de cultivos es propio de la llamada agricultura migratoria. Los agricultores migratorios cultivan los terrenos desboscados durante 2 a 5 años. Veamos lo que ocurre con este terreno cultivado con arroz durante una intensa tormenta tropical. El efecto de una gota de lluvia que cae sobre el suelo desnudo es como el de una bomba. La fuerza del impacto de millares de gotas de lluvia causa el desprendimiento de las partículas del suelo. El agua forma escorrentías superficiales que se precipitan ladera abajo, transportando las partículas dispersas del suelo. El agua de escorrentía se acumula y forma pequeños surcos. La fuerza erosiva creciente y continua de las corrientes de agua forma después estas cárcavas. Las cárcavas van siendo cada vez más profundas y anchas, y así el efecto de la destrucción se va multiplicando. Los ríos ya no son más cauces regulares de agua clara. Al recibir las aguas vertientes con el producto de la erosión, los ríos crecen y se transforman en torrentes barrosos que arrastran toneladas de sedimentos. Los sedimentos se depositan en los lagos, naturales o artificiales, causando graves daños al reducir la capacidad de almacenamiento de los embalses. Los sedimentos también se depositan en las partes más planas de los cursos inferiores, elevando los lechos de los ríos. Es así como los ríos se desbordan e inundan terrenos valiosos para la agricultura, destruyen cultivos y causan la muerte de ganado. Es así también como la tragedia irrumpe en los hogares de las poblaciones del llano. Arriba, en la ladera cultivada, es evidente que una parte del terreno se ha perdido. Se ha perdido una parte de esa preciosa capa fértil que contiene la materia orgánica y los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas.
Este terreno es ahora más pobre, ha perdido fertilidad y por consiguiente producirá menos, cada vez menos. Cuando los rendimientos caen por debajo de los niveles de subsistencia, los agricultores migratorios dejan los terrenos en barbecho o descanso para que recuperen su fertilidad. Mientras las tierras descansan, el agricultor se traslada a otro sitio y repite el ciclo. En el pasado, cuando la población era menor y las tierras vírgenes abundaban, los suelos podían recuperar su fertilidad antes de ser cultivados nuevamente, gracias a barbechos de larga duración. Hoy día, el aumento de la población y la necesidad de una mayor producción obligan a los agricultores migratorios a acortar el período de barbecho o a eliminarlo. Esto conduce a una rápida erosión del suelo y al abandono de la tierra. Aquí, prácticamente todo el suelo ha sido arrastrado y ya vemos expuesta la roca subyacente. Muchos miles de años se requieren para que se forme un pie de suelo en condiciones naturales de cubierta vegetal. Todo perdido en pocos años, perdido para siempre. En las tierras de sabanas, las quemas practicadas por los agricultores migrantes antes de establecer sus cultivos dejan el suelo desnudo de vegetación. Al iniciarse la estación lluviosa, las precipitaciones torrenciales causan una grave erosión en los suelos desnudos. Cuando los suelos son superficiales, generalmente después de 2 cultivos, los agricultores deben emigrar porque los terrenos ya no producen suficientemente. Atrás queda la tierra agonizando, o ya muerta. Muchas veces, la pérdida de tantos suelos se debe a una labranza incorrecta. Este es un ejemplo elocuente de cómo no se debe arar una ladera. Realizar las operaciones de labranza en el sentido de la pendiente favorece la acción erosiva del agua. El resultado de esta práctica será nefasto para esta ladera. Aquí vemos las consecuencias. Una pérdida grave del suelo. Este es otro ejemplo. La erosión es evidente en varios puntos. La fuerza adquirida por el agua en los surcos realizados en el sentido de la pendiente arrastró una buena cantidad de suelo. Si este terreno hubiera sido labrado en curvas de nivel, toda esta erosión se hubiera evitado. Otra forma de erosión es la causada por el viento. Un terreno abierto y liso, un suelo seco y suelto y la ausencia o escasez de cubierta vegetal son condiciones para que el viento produzca erosión. El viento acarrea las partículas de la capa superior del suelo a distancias a veces muy grandes. El suelo desplazado se deposita formando dunas y causando generalmente graves daños a los terrenos agrícolas. Solo por dar un ejemplo, la superficie afectada por la erosión eólica en África, al norte del Ecuador, es de un 35%. El pastoreo excesivo y persistente del ganado es otra causa importante de la erosión.
Un exceso de animales en relación a la capacidad de carga de los pastos liquida la vegetación y deja expuesto el terreno a la acción erosiva del viento y del agua. En las zonas áridas y semiáridas, el resultado de este proceso suele ser la completa desertificación. Estas son las áreas del mundo donde la combinación de los factores climáticos y topográficos crean en el suelo un alto riesgo de erosión. El amarillo indica las zonas amenazadas por la desertificación. El azul, las regiones con peligro de erosión por el agua. Muchas son las causas de la degradación de tantas extensiones de suelos. ¿Cuántas tierras arruinadas, por ejemplo, por la construcción irracional de caminos? ¿Cuántas tierras agotadas por un cultivo excesivo? ¿Cuántas tierras destruidas por la salinización y la falta de drenaje? ¿Cuántas tierras dañadas por la eliminación indiscriminada de desperdicios tóxicos? ¿Cuántas tierras perdidas por causa de los anegamientos? El resultado es siempre el mismo: desolación. Desolación. Tierras que una vez fueron así. Así. Tierras que ahora son así. Así. Pero esto no es todo. Cada año aproximadamente 6 millones de hectáreas se pierden completamente para la producción agrícola. 6 millones de hectáreas que se agregan al mapa trágico de las tierras degradadas. Esto afecta gravemente la agricultura y la economía. Significa menos producción de alimentos, menos posibilidades de desarrollo. Para colmo, la pérdida mayor de suelo se produce en los países en desarrollo. Estos países, en los próximos 20 a 30 años, duplicarán su población. Para alimentar la mayor población, tendrán que aumentar su producción agrícola en más del doble. ¿Qué hacer? Es absolutamente indispensable invertir este proceso de degradación de los terrenos mediante programas de conservación de suelos. La gravedad alarmante del problema exige soluciones urgentes, antes de que sea tarde. Antes de que sea demasiado tarde.